buenas tardes, con usted profesora, con todos los demás compañeros, siendo el presente año el año de la unidad y la paz. Inicio a la siguiente entrevista, tenemos el agrado y el honor de tener acá a un señor contador. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿Cómo está? Buenas tardes. Un gusto poder recibirlo. Mi nombre es Elvis Maldonado Goy, tengo 38 años de edad, soy empresario ya, en varios sectores económicos y un sector económico principal al que me dedico es la asesoría empresarial. Qué bueno, muy interesante. Bueno, ya con la presentación hecha del señor, damos inicio a la siguiente entrevista que desde ya vemos que va a ser muy interesante. ¿Dónde realizó sus cursos o estudios superiores? Bueno, a ver, yo soy natural del departamento de Ancash, exactamente de la provincia de Guaymallén. Estudié mis estudios primarios y secundarios en ese departamento, en la provincia de Guaymallén. Y mis estudios superiores, pues como todo provinciano, pues siempre, bueno, lo hice en el departamento de Lima, en la Universidad Nacional del Callao. Entonces ahí yo he cursado la carrera de contabilidad con 5 años de estudios, ¿no? Titulado en la misma casa de estudios, ¿no? En la Universidad Nacional del Callao. Qué bueno, qué muy interesante. Su título, como usted salió, entonces fue como contador, Ah, sí, es contador correcto. público. Contador público. Qué bueno, muy interesante de verdad. ¿Algo más que desea usted agregar de repente? No, fueron 5 años de una etapa muy bonita, pues, una etapa académica muy bonita, pero como todo provinciano, pues a veces, pues, trasladarte de un departamento a otro en bajos condiciones económicas, que esa era la situación económica de mis padres, pues fue un poco difícil, pero no imposible. Entonces, 5 años de una etapa muy bonita, le digo, porque fue de sacrificio, ¿no? Y los resultados son los que ahora tenemos, ¿no? Entonces lidero varias empresas de varios sectores económicos, y eso se debe, pues, gracias al sacrificio y el empeño académico que lo di en esos 5 años de mi etapa. Claro, como dice, hay un dicho, claramente bien dicho por usted, que dice, el sacrificio de hoy será la recompensa de mañana. Y veo que usted lo ha aplicado muy bien. Es correcto, es correcto. Siguiente pregunta, ¿cuántos años tiene usted de experiencia laboral? O sea, digamos, salió de estudiar, se egresó, se tituló, y después, hasta el día de hoy, o hasta el presente año, ¿cuántos años tiene usted ya ejerciendo la carrera? Ejerciendo la carrera ya vamos 12 años de experiencia, 12 años de experiencia. 2 años de experiencia. En el tema laboral, ¿no? Uno es contador, pero soy especializado en materia tributaria, ¿no? Entonces ese es el know-how de mi experiencia. Qué bueno, de verdad. Y suena muy interesante porque no solo se quedó solamente con el título de egresado nada más, sino que usted siguió estudiando más allá. Claro, o sea, son etapas académicas que uno tiene que ir avanzando, ¿no? O sea, la carrera de contabilidad, o sea, el título de contador, pues te da varias aristas para que tú te puedas especializar, ¿no? Tales, digamos, en la materia laboral, en materia tributaria, que es la que yo me he especializado, en su defecto, en materia financiera, ¿no? Entonces, son aristas por el cual tú te puedes especializar y puedes seguir, digamos, avanzando en la carrera. Claro, de verdad, muchas gracias. Actualmente, conversando con usted previamente, me mencionó de que usted es fundador, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Como fundador y creador de la empresa que usted mismo lidera. ¿Me podría dar el nombre, o sea, donde labora actualmente? Sí, claro que sí. El nombre de la empresa es un pequeño grupo empresarial ya, entonces es el JV Asesores. ¿Qué es lo que compone este grupo empresarial? Engloba varios sectores especializados en nuestro tema, ¿no? Está el JV Asesores Tributarios, que es el know-how de mi persona, que le lidera directamente mi persona, ¿no? Que vemos todos los problemas tributarios de todo tipo de empresas. Y adicionalmente también tenemos JV Asesores Contables, ¿no? Que llevamos la contabilidad. De la misma manera, JV Asesores Legales, servicios legales de todo tipo. JV Asesores Laborales, ¿no? Y esta última línea de negocio que nosotros tenemos,
es la línea de EJV, Capacitaciones e Investigaciones, donde estamos incursionando en brindar actualizaciones académicas a todos nuestros colegas o empresarios o emprendedores, ¿no? Que quieran, digamos, tener su propia empresa y direccionarse de la mejor manera, ¿no? Alineándolos con las capacitaciones justitas. Entonces, eso conforma un pequeño grupo empresarial que actualmente yo estoy liderando, ¿no? Pero la empresa en sí es EJV Asesores. Ya, muchas gracias por la información y de verdad es un grupo, por lo que estoy escuchando, es un grupo bien casi completo y muy interesante. De verdad. Sí, esa es la idea, ¿no? Porque a veces el cliente, pues, cuando te contrata, te dice, véame la parte tributaria. Pero en una empresa no solamente se ve la parte tributaria, pues una empresa necesita de diversas áreas, ¿no? El área legal, el área laboral, para que no tenga ningún problema, el área financiera, ¿no? Entonces, eso fue la necesidad de nosotros tener un pequeño grupo empresarial para brindar un servicio integral al cliente. Entonces, no solamente decirle yo te presto el servicio tributario, ¿no? Pero ¿qué pasa si adolece de un tema laboral? Entonces, para ello hay un equipo que pueda dar ese soporte laboral. Entonces, eso fue básicamente la estrategia de nosotros de tener este grupo económico para prestar un servicio integral a la persona o a la empresa. Y completo, de verdad, muy buen pensado, muy bien pensado. Como recién egresado de la carrera, cuando usted salió de estudiar, ¿cuáles fueron sus experiencias? O sea, pueden haber sido buenas y malas. ¿Me podría mencionar algunas? Sí, claro que sí. Como toda experiencia es un poco difícil, ¿no? Al inicio tenemos que perder ciertos miedos, ¿no? Porque, digamos, no estamos preparados para ello, o al menos en la universidad, pues, no había programas que te preparan cómo enfrentar una pequeña entrevista, por ejemplo, o cómo iniciar tus primeros labores, ¿no? Entonces, yo me he iniciado siempre en el ámbito de la auditoría tributaria, siempre en materia tributaria. Entonces, sí, a un principio un poco difícil, pero nada, digamos, nada que no se puede llevar a la mejor manera, ¿no? Entonces me adapté rápidamente, ¿no? Y mi primer trabajo fue de practicante de auditoría en materia tributaria. En ese entonces trabajé para el estudio Muñoz Nájar Bustamante, ¿ya? Que fue asesor tributario de Vladimir Montesino. Entonces pertenecía a ese estudio tributario en la ciudad de Lima. Mire, gran personaje también es el asesino, de verdad. Una historia también. Historia entre mal y buenas. Claro. Sí. ¿Qué hábitos le ayudaron al momento de ejercer su primer puesto laboral? O sea, cuando ya usted terminó la carrera, obviamente salimos, ¿verdad? Como ese es el objetivo de todos, conseguir nuestro primer puesto laboral, agarrar experiencia, pero como persona nacemos o adoptamos algunos hábitos. ¿A usted cuál cree que le haya podido ayudar para ejercer dicho puesto? Sí, claro que sí. Uno de los hábitos que yo considero, ¿no? Porque generalmente esto lo ve las terceras personas, pero si yo me hago una autoevaluación, yo te diría que el hábito es la puntualidad. O sea, yo siempre trataba de llegar a mi trabajo pues media hora antes. Entonces, ese era, digamos, uno de fortalezas y hábitos, digamos que lo puedo llamar, ¿no? O sea, la puntualidad, ¿no? Y siempre responsable. Así bien es cierto, eso es inherente a toda persona o a toda, digamos, a todo profesional, pero siempre trataba de ser responsable con las funciones que me delegaban. Claro, entonces básicamente era la puntualidad y la responsabilidad. Muy buenos hábitos que la mayoría de nosotros, como futuros contadores o más que todo como colegas, que obviamente nos vamos a poder llamar, es algo muy primordial. Como trabajador dependiente, porque hubo una época donde usted todavía no incursionaba como jefe o fundador de dicha empresa que me acaba de mencionar. O sea, como trabajador dependiente, ¿tuvo algunos problemas o inconvenientes en su puesto laboral? ¿Cuáles fueron? Por ejemplo, me mencionó... Un poco el tema, por ejemplo, del tiempo, ¿no? Entonces yo trabajaba, yo estudiaba en la Universidad Nacional, estudié en la Universidad Nacional de Callao, entonces, y trabajaba en el distrito de Los Olivos, en Lima. Entonces, uno de los inconvenientes, yo creo que es el único, porque de ahí yo he tratado de poder satisfacer, digamos, todas las inquietudes y todas las necesidades y las responsabilidades
Entonces terminaba a las 6 de la tarde y las clases empezaban a las 7 de la noche. Entonces eso implicaba yo trasladarme de Los Olivos hasta el Callao. Entonces a veces perdía una hora de estudios, ¿no? Entonces eso era, al menos yo considero como cierta incomodidades, ¿no? Dentro de mi experiencia de trabajo. Claro. Digamos, ya ahondándonos un poquito más en el tema laboral, digamos, ya tenemos el tema del tiempo, pero digamos, dentro de su puesto laboral, en su primer puesto laboral, algún inconveniente en el puesto de auditoría como asistente de auditoría, ¿verdad? ¿Cuál fue, digamos, un problema que tuvo ahí, digamos, en algún caso que haya tocado? La aplicabilidad, por ejemplo, en temas puntuales sería la aplicabilidad de los papeles de trabajo de auditoría. Anteriormente, pues, se utilizaba lo que eran las hojas sumarias, o sea, las hojas físicas, para hacer un trabajo de auditoría. Ya actualmente no ocurre así, ¿no? Ahora actualmente hay un sistema donde se puede establecer y todo el asunto, ¿no? Pero anteriormente era a través de hojas sumarias, ¿no? Hojas auxiliares para nosotros evaluar el trabajo de auditoría, ¿no? El análisis, por ejemplo, de una partida. Me decían, Elvis, analízate la partida de las cuentas por cobrar, ¿no? ¿A quiénes se le tiene por cobrar? ¿Qué fecha se ha emitido la factura? ¿Cuál ha sido la fecha de vencimiento? ¿No? Esas cositas tendrías que tú trasladarlo a unas hojas especiales de auditoría que llamamos papeles de trabajo. Entonces, adecuarme, porque eso en la universidad generalmente pues o sea, no había mucha práctica al respecto, ¿no? Bastante teoría, pero poca práctica. Entonces, un poco que me dificultó adaptarme a esos papeles de trabajo. Pero fue por un tema temporal. Ya de ahí aparecieron todo el tema de los sistemas y se acabó el asunto. Claro, obviamente la innovación de contar con más tecnología ayudó también a que sea más sencillo a la hora del trabajo, ¿verdad? Muchas gracias, de verdad. Y una pregunta así, algo un poquito, como se podría decir, más personal, ¿no? De repente. ¿Qué fue lo que le incentivó a formar a usted su propia empresa? No, básicamente, o sea, las propias necesidades que uno tiene. Entonces, ya había necesidades, digamos, y responsabilidades que tendría que cumplir, ¿no? Entonces, y uno se pone a pensar, ¿no? O sea, yo no soy de las personas conformistas. Entonces, para mí, si yo tenía un puesto de trabajo, era contador tributario de una empresa, tenía un buen sueldo, pero analicé las cosas que yo teniendo mi propia empresa podría generar mayores ingresos y cumplir de la mejor manera mis responsabilidades y las necesidades que podría tener. Recuerda que yo salí de una provincia, entonces, y como todo provinciano pues siempre quiere superarse en diversas áreas de la vida. Una de la vida es, o sea, la vida académica. Entonces eso me impulsó a mí de poder capaz sacar en cierta parte de la pobreza de mi familia, impulsándome yo mismo, ¿no? Entonces tener una empresa que actualmente ya tiene 10 años de experiencia, 10, 11 años de experiencia, pues yo te diría que se está cumpliendo los objetivos que yo inicié hace 11 años con esta empresa. Claro, en pocas palabras, su camino de vida trazado hace 10 años se ha estado logrando paso a paso y usted está viendo los resultados. Claro, muy bueno. Una pregunta así también relacionada. Así, ya hemos tocado en el tema cuando usted fue dependiente. Se le presentó el tema de adaptación respecto a las hojas físicas que en ese momento usted corregía y supervisaba más que todo en la auditoría. Ahora, cuando usted actualmente, cuando forma su propia empresa, o sea, ya formada la empresa, ¿cuáles fueron los problemas o inconvenientes que se le presentaron cuando usted ya ejerce, pasa de trabajador dependiente a ser ya líder? Básicamente al inicio es el temor, ¿no? El emprender a veces no siempre te conlleva éxito rápido, no es un camino que poco a poco, ¿no? O sea, es un camino largo y hay que caminarlo de manera lenta y segura para tú poder llegar a consolidar. Entonces, al principio sí, fue ese miedo a tomar esos riesgos, ¿no? O sea, dejar tu estado de confort, ¿no? Donde tú trabajabas un horario de 8 a 5 de la tarde, marcabas un reloj
reloj y percibía este sueldo, ¿no? Entonces, eso es el confort que yo tenía al inicio, pues salir de ese confort para yo enfocarme a buscar nuevos clientes que tú en los primeros meses lo podías encontrar o no encontrar, definitivamente eso al inicio fue un poco, ¿no? Digamos, los problemas, digamos, el miedo, ¿no? El miedo, y bueno, se asumió, o sea, no te digo que al principio todo fue bonito, entonces empezamos, por ejemplo, con una oficina que quedaba en mi propio departamento, es una oficina de un espacio 3x3. Ahí yo puse mi oficina, puse mi computadora y de ese momento empecé a trabajar, ¿no? Pero a razón de tu consulta, es el miedo a tomar este riesgo, ¿no? O sea, salir de un estado de confort a nada, ¿no? Porque tendrías que buscar afrontar el mundo ya siendo uno solo. uno solo. Claro, ya lo hemos visto desde el punto de tema personal, pero dentro del campo laboral, digamos, algún problema, por ejemplo, se me presentó llevar, digamos, una auditoría o, digamos, tema de tributación de alguna empresa, pero encontré ciertas irregularidades. ¿A usted le ha pasado alguno de esos casos? Sí, claro que sí, ¿no? Entonces sí me pasó con un cliente que encontré, pues dentro de la revisión de trabajo de auditoría, encontré contingencias grandes, ¿no? Que, bueno, como profesional, pues se plasma en un informe debidamente sustentado y todo el asunto, ¿no? Pero sí, entonces ese fue uno de los problemas que tuve con clientes, ¿no? Que hasta actualmente, pues todavía mantenemos ese problema. Claro, pero usted, como una persona ya preparada, digamos, ¿no? en estos años, lo supo solucionar. Sí, claro. Le ofreció alguna solución al Sí, cliente. claro que sí. ¿Me podría decir una solución de repente que le haya podido brindar al cliente? Exponerlo, ¿no? O sea, no tanto al cliente, porque nosotros como profesionales cumplimos a través de un informe de prestación de servicio, nosotros cumplimos con nuestro trabajo. Dicho informe, pues está regulado por las normas, digamos, laborales, tributarias, contables vigentes, ¿no? Y aparte nosotros tenemos un colegio que nos avala, ¿sí? El colegio de contadores, entonces nos avala y también como nos sanciona, también nos respalda. Entonces tenemos el comité de ética del colegio de contadores, donde ellos evalúan el desenvolvimiento y el perfil profesional respecto a la prestación de servicio. Entonces nosotros sustentamos a través del informe a este cliente, ¿no? Y también sustentamos a través del colegio de contadores y pedimos que a veces por temas políticos o por otros intereses digamos, entre directores o entre empresarios, pues hay este tipo de problemas, ¿no? Pero como profesional, como le digo, sustentamos ante la empresa misma y a través de nuestro colegio, también sustentamos nuestro colegio y a través del comité de ética para ver nuestro correcto desenvolvimiento profesional. Claro, o sea, todo conlleva un trabajo prácticamente bajo supervisión y siempre demostrando la ética profesional que la empresa aplica. La verdad, muy interesante. Una consulta ahora. ¿Considera usted la carrera de contabilidad como una buena elección hoy en día? O sea, como, digamos, si usted le tendría que aconsejar a algún joven o a un recién egresado de colegio y le diría, sí, te puedo decir que es un 100% o un 50, un 70% que es una muy buena carrera y rentable hoy en día en pleno siglo XXI. Sí, es correcto. Sí, ¿no? Entonces, si alguien a mí me pide un consejo, Luis, ¿qué carrera estudiaría? Yo te voy a decir, estudia contabilidad, ¿no? Es una carrera que yo amo, me gusta. Entonces, y sí, actualmente, pues, el desarrollo económico en Perú, pues, está avanzando y en el mundo, ¿no? Entonces, y sí, ¿no? Entonces van a requerir de nuestros servicios siempre. Y siempre yo acompaño, ¿no? Este consejo de estudiar contabilidad es que tienes que estudiarlo bien. Entonces, contadores existen bastantes, ¿no? Pero buenos contadores, entonces, o sea, mi consejo sería, sí estudia contabilidad, pero estudia la conciencia, porque tú vas a desarrollar y vas a proporcionar información para el desarrollo sostenible de la economía, porque a través de las empresas el país empieza a desarrollarse. Efectivamente, usted tiene
toda la razón. Justamente en la siguiente pregunta decía, ¿algún consejo que nos pueda brindar a los estudiantes de la carrera? Ya se nos adelantó en los consejos y de verdad son, personalmente para mí me sirven demasiado, son de mucha utilidad. Y hay una pregunta que para usted sí es muy personal, con todo el respeto debido siempre. ¿Cómo define éxito usted? Yo te diría una combinación de varias cosas, ¿no? O sea, lo principal, sacrificio, perseverancia, dedicación, humildad. Yo creo que es un éxito conlleva, digamos, a un conglomerado de aspectos, ¿no? O sea, no solamente algo. Entonces, en mi posición yo te diría es la perseverancia, que hay que perseverar para nosotros lograr algo. Y ese algo va a ser tu éxito, ¿no? Lealtad también, ¿no? O sea, yo siempre en mis frases, siempre publico, siempre digo que caminar derecho para un profesional es lo que te va a llevar al éxito. Entonces, en términos generales te diría que el éxito es una combinación de varios factores, ¿no? Entre ellos está la perseverancia, ¿no? La dedicación, el sacrificio, ¿no? Entonces, para que tú puedas tener el éxito empresarial. Y de verdad que define la palabra éxito con mucha claridad. Bueno, estamos llegando ya casi al final de la entrevista acá, hecha al señor contador Elvis. Y ante todo agradecerle, de verdad, por todas las experiencias y las anécdotas que nos ha contado, brindarle mi agradecimiento profundo por los consejos brindados hacia mi persona y a todos los que van a poder observar dicha entrevista. Y nada, estamos culminando ya la entrevista y satisfactoriamente digo muchísimas gracias y muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a usted.